Bueno, con esta presentación vamos a comenzar a desarrollar los temas correspondientes a la unidad 1 del programa de la asignatura, que básicamente se refieren a algunos conceptos básicos de la sistemática, como son los conceptos de taxonomía y clasificación jerárquica, categorías taxonómicas y el concepto de especie. Bueno, antes de comenzar con los temas, me presento. Mi nombre es Adriana Bustamante y soy la jefa de trabajos prácticos de esta asignatura. Ante cualquier duda que surja del tema o de los temas que voy a desarrollar en la teoría, como así también en los trabajos prácticos, se pueden comunicar conmigo a la dirección de correo que figura ahí en la diapositiva y que también está comunicada en la PEDCO. Retomando algunos conceptos vistos en botánica general, se puede considerar a la botánica dividida en dos ramas, una botánica pura y botánica aplicada. La primera estudia a los organismos vegetales desde un punto de vista teórico, mientras que la botánica aplicada considera cuestiones prácticas o de aplicación de los vegetales, y es así que se puede hablar de una botánica agrícola, forestal, farmacéutica, etc., según cuál sea la finalidad perseguida. En el caso de la botánica pura, también se la puede dividir en una parte general, que estudia aspectos morfológicos, anatómicos, fisiológicos, etc., de las plantas, y una parte especial que se refiere a los individuos y a las entidades de las que forman parte esos individuos, como son las familias, órdenes, etc. Entonces comprende a la botánica sistemática, paleobotánica, fitogeografía. Algunos autores consideran que la paleobotánica es en realidad una parte de la botánica sistemática que se ocupa de la clasificación de los fósiles vegetales, mientras otros lo consideran como una ciencia en sí mismo. Y bien, la fitogeografía es la que se ocupa de la distribución de las plantas, la distribución geográfica de las plantas. Entonces, desde este punto de vista, podemos considerar que la botánica agrícola sistemática tiene dos aspectos. Uno que se corresponde con la botánica especial, al estudiar a los individuos y sus agrupaciones, y el otro que está centrado en aquellas especies que resultan de interés desde el punto de vista agrícola. Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones. ¿Qué es la sistemática? Según Judd, se la puede definir como la ciencia que estudia la diversidad biológica. Por lo tanto, entre sus objetivos están descubrir, describir e interpretar la diversidad biológica o biodiversidad. Ahora bien, ¿qué se entiende por biodiversidad? La biodiversidad se entiende como el resultado de la evolución, expresada en las diferentes formas y modos de ser y de vivir. No se trata solamente de la cantidad de especies distintas que existen, sino que cuando se habla de biodiversidad se deben considerar tres niveles: diversidad genética, diversidad específica y diversidad de ecosistemas. Por diversidad genética se entiende la variación de genes dentro de cada especie, porque aunque los individuos de una misma especie tienen semejanzas esenciales entre sí, no son todos iguales. Genéticamente hay diferencias y además existen o pueden existir variedades y razas distintas dentro de una misma especie. Y esta diversidad genética es la que facilita su adaptación a medios cambiantes y permite su evolución eventualmente, ¿no? La diversidad de especies es la variedad de especies, subespecies, razas, etcétera, que existen en la Tierra. Hasta el momento se han descrito algo así como 1.700.000 especies de organismos de todo tipo, desde bacterias a animales superiores. Aunque como continuamente aparecen especies nuevas, es probable que ese número esté subestimando en gran medida la cantidad real de especies distintas que existen. Bien, y finalmente habíamos hablado de diversidad de ecosistemas, que se refiere a la variedad de hábitats, biomas y también procesos ecológicos que se dan en la biosfera.
la alteración o pérdida de ecosistemas conlleva la extinción de especies y con ella la de la información genética que poseen estas especies, dado que la diversidad de especies es un reflejo de la diversidad de ecosistemas, por lo que no es posible mantener uno si no se mantiene también al otro. Otro objetivo de la sistemática es sintetizar información en forma de clasificaciones predictivas, es decir, busca crear sistemas de clasificación que expresen de la mejor manera posible las relaciones que existen entre los individuos, entre los organismos, perdón. En el caso particular de la botánica sistemática, los organismos considerados son las plantas. Y la sistemática incluye identificación, clasificación y nomenclatura. Es importante aclarar estos conceptos. Clasificar es disponer en clases una serie de cosas, en este caso organismos vegetales, en base a algún criterio, tomando en cuenta similitudes y diferencias entre ellos, mientras que determinar consiste en reconocer una planta o ser vivo ya clasificado y asignarlo al grupo al que pertenece. Implica la aplicación de un nombre conocido a un espécimen. Eventualmente, en algunos casos, y luego de eliminar la posibilidad de que el espécimen se corresponda a un elemento conocido, podría ser identificado un nuevo organismo para la ciencia. El término taxonomía fue acuñado por de Candolle en 1813 para referirse a la teoría de la clasificación de las plantas. Si bien algunos autores consideran estos términos como equivalentes, hay otros que reservan el término taxonomía para aquella parte de la sistemática que proporciona los principios, reglas y procedimientos para realizar una clasificación. O sea, siguiendo diferentes principios podemos obtener diferentes clasificaciones, como van a ver más adelante. Mientras que la sistemática es, como ya vieron, la ciencia de la diversidad. Es decir, se ocupa de organizar la información del conjunto total del conocimiento sobre los organismos. Incluye información filogenética, taxonómica, ecológica, etc. Y persigue el enunciado de teorías explicativas de los fenómenos observados, por lo que tiene en sí un trasfondo teórico que supera al de la taxonomía y tiene además una vocación predictiva. Entre los objetivos están estudiar la diversidad del mundo vegetal, investigar las causas y fuentes de esa diversidad, reconocer, describir y dar nombre a las especies y grupos de organismos y reconstruir la filogenia o historia evolutiva de los organismos. Después de la publicación del origen de las especies por Darwin en el año 1859, se adquirió conciencia de la mutabilidad de las especies y de que la relación que hay entre unas y otras obedece a criterios de semejanza evolutiva entre ellas, además de la nueva concepción referida a que las especies se originan unas de otras, que venía a contradecir la creencia hasta ese momento de que las especies existían tal y como habían sido creadas por un creador, por Dios. Por este motivo, la taxonomía tiene entonces un trasfondo evolutivo. Es así que la sistemática clasifica a las especies sobre la base de su historia evolutiva o filogenia. La filogenia tiene como objetivo precisamente conocer las relaciones evolutivas entre los grupos de especies y en la actualidad hay un acuerdo generalizado respecto a que este es el criterio a seguir en el establecimiento de la organización natural. Bien, pero ¿por qué clasificar a los organismos? ¿Cuál es la utilidad de hacer una clasificación? Bueno, en ese sentido podemos decir que los sistemas de clasificación permiten almacenar y transmitir información de manera eficiente. Posibilitan hacer predicciones y generalizaciones, mejoran nuestra capacidad para explicar las relaciones entre los seres vivos, ayudan a nuestra memoria y proporcionan nombres únicos y universales para los organismos.
Vamos a ver esto que dijimos anteriormente a través de un ejemplo. Dijimos entonces que las clasificaciones jerárquicas permiten almacenar y recuperar información de manera eficiente. Eso quiere decir que cuando se establece o cuando se describe un taxón de un rango inferior, como puede ser una especie, no es necesario reiterar las características de él o de los niveles superiores a los cuales pertenece. Así, si hablamos, por ejemplo, del maíz, especie sea maíz, aún sin haberla estudiado y solamente basándonos en su clasificación, esa clasificación nos permitiría saber que, por pertenecer al reino Plantae, se trata de organismos fotosintéticos con células rodeadas de una pared celulósica y con plastidios. Por pertenecer a la división Magnoliófita, son plantas vasculares con frutos y semillas. Por ser de la clase Liriópsida, tienen el embrión con un solo cotiledón y piezas florales en número de 3 o sus múltiplos. Por pertenecer al orden Poales, sabemos que posee las partes florales reducidas, con hojas alargadas y frutos secos. Por estar en la familia Poaceas, son pastos con tallos tipo caña y fruto cariopse. Y finalmente, por pertenecer al género Sea, podemos asumir que se trata de pastos altos, anuales, con flores masculinas y femeninas separadas en el mismo individuo. Es decir, tenemos una serie de información solamente por conocer la clasificación en la que se encuentra ese organismo. Podemos resumir la construcción de un sistema de clasificación en los siguientes pasos. En primer lugar, la selección de los organismos a estudiar. Luego, selección de los caracteres o rasgos de interés dentro de esos organismos. Luego, la descripción de los estados en que se presentan esos caracteres. Estos dos temas, caracteres y estados, los vamos a volver a retomar más adelante. Seguido por análisis de los caracteres para la formación de los grupos y finalmente la jerarquización de los grupos, es decir, la organización de los grupos de manera jerárquica. Hay básicamente una primera fase que implica la observación y toma de datos y lleva a la formación de grupos o clasificación. En una segunda etapa o segunda fase, mediante la utilización de herramientas analíticas, se procede a asignar rangos a los grupos formados, es decir, a la jerarquización de los mismos. Se puede hablar también de una última etapa que consiste en la asignación de nombres a los grupos formados, que es tarea de la nomenclatura. No hay que perder de vista que los sistemas de clasificación tienen como característica el ser artificiales, es decir, son construcciones mentales creadas por el hombre y también son subjetivos en cuanto a la concepción, caracteres a utilizar y al número de rangos delimitados. Cuando hablamos recién de la construcción de un sistema de clasificación, se mencionó la selección de caracteres de interés. Estos son los llamados caracteres taxonómicos. Un carácter taxonómico puede definirse como cualquier característica, atributo o particularidad susceptible de evaluarse y cuya variación permite diferenciar grupos o taxones. ¿Sí? Los estados de un carácter son las alternativas o variantes que presenta ese carácter. Para dar un ejemplo, si el carácter considerado fuese color de tépalos, de acuerdo a las ilustraciones, las variantes o los estados podrían ser celeste, amarillo o naranja. ¿Sí? Los caracteres tienen que cumplir algunas condiciones. En primer lugar, deben ser variables, es decir, presentarse en al menos dos condiciones o estados diferentes, vale decir que no debe existir uniformidad en la expresión del carácter observado entre los individuos de la población en estudio. A la vez deben ser constantes durante todas las etapas del ciclo de vida. Deben ser estables con escasa variación de una generación a otra y baja sensibilidad a los cambios ambientales. Y deben ser independientes unos de otros y no proporcionar información redundante. La independencia implica
que cada carácter puede haber seguido un camino evolutivo diferente, ya que si dos caracteres siempre se dan juntos, la información que proporcionan sería redundante. Los caracteres se pueden clasificar de distintas maneras. Solo vamos a mencionar dos criterios. Son según la fuente de la que proviene la información y según las propiedades matemáticas del rango de números utilizados para medirlos. En el primer caso se puede hablar de caracteres morfológicos, ya sean externos o internos, citológicos, que principalmente considera los caracteres cromosómicos, fisiológicos, ecológicos, etológicos o biogeográficos. La morfología ha sido tradicionalmente la principal fuente de información en la taxonomía. Estos caracteres pueden referirse, como dije anteriormente, tanto a morfología externa de los órganos como también a características anatómicas o histológicas. En las plantas con flores, los caracteres florales generalmente han sido preferidos sobre los caracteres vegetativos. Si bien hay algunas excepciones, como por ejemplo, que tienen ilustrado ahí, los géneros Ulmus o Notophagus, en los que las características foliares tienen un mayor valor para delimitar especies. En el caso de caracteres citológicos, se utiliza principalmente la información sobre los cromosomas, esto es, su número, forma, tamaño, posición del centrómero, el comportamiento de apareamiento durante la meiosis, patrones de bandeo, etc. En el caso de los caracteres fisiológicos, se basan en que las plantas producen muchos tipos de productos naturales y a menudo las rutas biosintéticas por las que se producen estos compuestos difieren de un grupo taxonómico a otro. Las principales categorías de compuestos útiles taxonómicamente son los metabolitos secundarios del tipo alcaloides, betalaninas, glucosinolatos, etc. y los compuestos que contienen información genética, como son las proteínas y los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Los caracteres ecológicos hacen referencia a la adaptabilidad e interrelación con el ambiente. Los etológicos se refieren al comportamiento y es un tipo de carácter que tiene mayor aplicación en la zoología. Y los biogeográficos hacen referencia, por ejemplo, a los centros de origen o diversidad de las especies y a patrones de distribución local o mundial. Según las propiedades matemáticas del rango de números utilizados para medir los atributos, se habla de caracteres discretos o continuos. Los discretos se expresan mediante números enteros, mientras que los continuos se registran valores dentro de un rango, por lo que no es posible asignarles un valor entero. Entre los caracteres discretos tenemos los llamados merísticos, que se expresan como número de, por ejemplo, número de estambres, de folíolos, etc. En el caso de los caracteres cualitativos, para expresarlos de forma numérica es preciso codificarlos. De esta manera se puede hablar de caracteres cualitativos doble estado, como puede ser presencia o ausencia, que se codifican con un 1 y un 0 respectivamente. Por ejemplo, presencia o ausencia de espinas. También puede haber cualitativos multiestado, como pueden ser color de pétalos o tipo de tegumento, a los que se le asigna tantos números como estados se presenten. Por ejemplo, tegumento liso se le puede asignar el 0, tegumento pubescente el 1, tegumento escamoso el 2. ¿Sí? Y los caracteres continuos son los que registran valores infinitesimalmente próximos dentro de un rango, por lo que no es posible asignarle valores enteros. Este tipo de caracteres se suele expresar como proporciones o frecuencias. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema referido a categorías taxonómicas. Los organismos vivos y extintos se agrupan de acuerdo a un conjunto de reglas en taxonomía.
se incluyen en grupos en base a sus características compartidas, tales como características morfológicas, filogenéticas, etc. Los principios taxonómicos aplicados en la actualidad para la clasificación de los organismos los ordenan a estos en un sistema jerárquico, es decir, un sistema de grupos supeditado a otros grupos. Los diferentes niveles de la jerarquía taxonómica se denominan categorías taxonómicas, mientras que los grupos de organismos que en sí constituyen las unidades taxonómicas o taxones. Es importante no confundir estos términos. Un taxón tiene entidad real, es un grupo de organismos que pertenecen a un mismo rango, mientras que categoría es, como ya dije, un rango o nivel dentro de una clasificación jerárquica. Para ejemplificar, ejemplos de categorías son orden, familia, género. Y para esas mismas categorías, ejemplos de taxones serían rosales como ejemplo de orden, rosáceas como ejemplo de familia o rosa como ejemplo de género. La taxonomía clásica de Linneo clasifica a los seres vivos en distintos niveles jerárquicos, comenzando originalmente por el reino. La clasificación jerárquica de Linneo se basó en la premisa de que la especie era la menor unidad y que cada categoría era parte a su vez de una categoría superior. El Código Internacional de Nomenclatura Botánica de 1910 considera los siguientes niveles o categorías fundamentales. El reino, definido como un grupo de filums o divisiones estrechamente relacionadas. En general el término división se utiliza en botánica, mientras que filum es más utilizado en zoología. Bien, el filum o división definido como un grupo de clases estrechamente relacionadas, la clase un grupo de órdenes relacionados y así sucesivamente. En esta jerarquía la especie constituye la unidad básica por ser la única con existencia real en la naturaleza y porque a partir de ella se definen las demás categorías. En el año 1990, Carl Hess, que fue un microbiólogo estadounidense, planteó la necesidad de definir una nueva categoría taxonómica, o sea, un nuevo nivel jerárquico de clasificación, que es el dominio, que estaría por encima del reino, y propuso reagrupar a todas las formas de vida en un sistema de 3 dominios, que son arquea, bacteria y eucaria. Las características para separar estos dominios son el tipo de célula, si es procariota o eucariota, los compuestos que forman la membrana celular y la estructura del ácido ribonucleico. Las plantas, como la mayoría de los organismos que conocemos, están en el dominio eucaria. Por lo tanto, en el esquema de categorías taxonómicas conocido hasta ese momento se introduce un nuevo nivel que es el dominio, nivel suprarreinal. Entonces, como dijimos que la especie es la unidad básica del sistema de clasificación, es importante definir qué es una especie. Una definición clásica y un poco simplificada define a la especie como el conjunto de poblaciones formada por individuos que tienen el potencial de cruzarse entre ellos y producir descendencia fértil y que se encuentran aislados de otros grupos próximos. Esto significa que tienen una serie de características morfológicas, anatómicas y fisiológicas comunes, lo que implica que comparten un patrimonio genético. Son interfértiles, es decir, tienen la capacidad de cruzarse libremente entre sí y dar descendencia fértil. En general, en condiciones naturales, no intercambian información genética con otras especies, es decir, poseen aislamiento reproductivo. Y finalmente suelen compartir una misma área de origen o dispersión. Como dije, esta es una definición un poco simple porque pueden aparecer problemas cuando se consideran organismos que dependen casi exclusivamente de la reproducción asexual, como son los procariotas y algunos protistas,
o cuando existen poblaciones que se solapan entre sí y presentan cierto grado de reproducción. De todos modos, es una definición útil a los fines prácticos. Bien, partiendo de considerar a la especie como categoría básica del sistema jerárquico, existen, como ya se mencionaron, categorías por encima de especie, que son las categorías supraespecíficas, que eran género, familia, orden, clase, división, reino. Pero también existen categorías por debajo de especie, llamadas infraespecíficas, que pueden dividirse de acuerdo a que se den naturalmente o sean producto de la actividad humana. En el primer caso, es decir, categorías subespecíficas que se dan en la naturaleza, podemos distinguir subespecie, variedad y forma. Por otra parte, en las plantas cultivadas se reconocen el cultivar o variedad hortícola, la línea y el clon. Es importante aclarar que no siempre es fácil la delimitación de una y otra categoría, y no hay que perder de vista que son artificiales y producto de una construcción mental humana. Pero vamos a tratar de definir un poco cada una de estas categorías. En términos generales se habla de subespecie para referirse a un conjunto de individuos que presentan diferencias morfológicas con la especie tipo, es decir, aquella que el autor eligió como patrón para la descripción original de la especie, normalmente por razones de distribución geográfica. Es decir, está formada por seres que habitan una misma área y difieren por ciertos rasgos particulares de los seres de la misma especie que habitan en otro lugar. Es una parte de la especie formada por una o más poblaciones poco diferenciadas y con una distribución regional concreta. Normalmente en estado salvaje las subespecies de una misma especie no comparten territorio ni se solapan entre sí, con lo cual no se cruzan, haciendo que evolucionen de forma separada hasta llegar a un punto en el que no pueden cruzarse y tener descendencia fértil. Se podría decir que las subespecies son el paso previo para la formación de una nueva especie, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas. Ejemplo de subespecie es una especie de papa, Solanum tuberosum, subespecie Andigenum. La variedad, a su vez, incluye muchas poblaciones con características únicas o en las que las características únicas difieren muy poco de la forma típica y, a diferencia de la subespecie, no tienen un área de distribución específica. En este caso, las diferentes poblaciones siempre van a mantener el mismo perfil genético que su población de referencia. Esto es, la especie en su conjunto o la subespecie de la que se extraiga, por lo tanto hibrida libremente con otras poblaciones de la misma especie. En la variedad se mantiene la unidad genética fundamental de la especie, mientras que en la subespecie se constituyen líneas genéticas distintas. Como ejemplo, tienen ilustrado ahí el caso de Cupressus sempervirens, cuya forma clásica es la columnar, pero existe también en la naturaleza la variedad horizontalis de ramas más abiertas. Y finalmente la forma, que en botánica es una categoría taxonómica que representa una modificación ocasional de la especie, asociada o no a la distribución geográfica. Esta modificación puede ser de un solo carácter o de varios caracteres ligados, pero generalmente de caracteres de poca importancia. Ahí tenemos ilustrado un ejemplo en la especie Fagus sylvatica, que es el haya, en la que se originó una forma que se caracteriza porque sus hojas se tornan de color púrpura en el otoño, y esta es denominada Fagus sylvatica forma purpúrea. En el caso de las plantas cultivadas, habíamos mencionado en primer lugar al cultivar, que es un grupo de plantas seleccionadas artificialmente por diversos métodos, como puede ser mutación o hibridación a partir de un cultivo más variable, y con el propósito de fijar en ellas caracteres de importancia para quien las produce y de manera tal que se mantengan tras la reproducción. Se reproducen, es decir, que se mantienen mediante el cultivo.
En ella se buscan caracteres tales como precocidad, resistencia a enfermedades, sabor, aroma, coloración, etc. Estos caracteres deben cumplir con los requisitos de ser distintivos, es decir, deben caracterizar al cultivar y diferenciarlo de los demás. Deben ser homogéneos, es decir, se deben encontrar en todas las plantas del cultivar, y estables, es decir, deben ser heredables por el método de propagación indicado, ¿no? A este grupo pertenecen las variedades hortícolas o agrícolas. Las líneas puras son un conjunto de individuos que se obtienen por reproducción sexual y sucesivos trabajos de selección hasta lograr un grupo muy homogéneo genéticamente, es decir, homocigota, de manera que se pueden reproducir por semillas, ya que no hay segregación respecto a aquellos caracteres de interés, ¿sí? Esas son las llamadas líneas o líneas puras. Y finalmente, el clon es un conjunto de individuos genéticamente idénticos a la planta que les dio origen, ya que son obtenidos por multiplicación asexual, por algún método de multiplicación asexual, como puede ser estaca, injerto, acodo, etc. Los nombres de todas estas categorías se rigen por el Código Internacional de Nomenclatura para Plantas Cultivadas. Lo más importante a destacar si se comparan las categorías subespecíficas que se dan en la naturaleza con las que se dan en plantas cultivadas es que las primeras son el resultado de un proceso evolutivo y prosperan espontáneamente en la naturaleza, por lo que normalmente se mantienen mediante reproducción sexual. Y los nombres de estas categorías los rige el Código Internacional de Nomenclatura para Plantas, mientras que las cultivadas son el resultado de un proceso de mejoramiento que prosperan gracias a la intervención del hombre solamente y se pueden mantener tanto mediante propagación vegetativa o reproducción sexual, según cuál haya sido el método para su obtención. Y los nombres de estas variedades cultivadas son de fantasía y se rigen por el Código de Nomenclatura de Plantas Cultivadas. Bueno, y hasta aquí llegamos en esta primera clase. Muchas gracias.